Bueno, ok, a mí me correspondió el punto 22, el cual dice que encuentra el volumen del sólido que está dentro del cilindro, de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y la esfera de esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollarlo acá en GeoGebra. Vamos a abrir la vista 3D para poderlo ver en las dos partes. Como nos dimos cuenta, pues lo primero que vamos a hacer simplemente es meter digamos que las dos ecuaciones que teníamos, que era x al cuadrado más y al cuadrado igual, eso se igualaba a 1. Esa sería la primera. Entonces acá ya vieron lo que nos está generando. Y la segunda, que era la que nos nombraba como el cilindro, igual x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, pero esta vez esto va igual a 4. Listo. Entonces, como podemos ver, aquí nos está generando, como nos está generando todo el cilindro completo. Y lo que nos están pidiendo exactamente es el volumen del sólido que está dentro del cilindro. Entonces digamos que algunas partes de lo que se está generando aquí no son necesarias. Entonces por eso vamos a venir acá. Bueno, entonces como les estaba diciendo, vamos a despejar estas dos, porque como para dejarlas en términos de z, porque simplemente estas dos no se pueden integrar. Entonces esto realmente queda z, vamos a colocarlo igual. Aquí vamos a colocar raíz de 4 menos x al cuadrado más y al cuadrado, mentiras, menos, listo, ahora sí. Como pueden ver, aquí ya queda mitad de la esfera, que es como, digamos que de esta manera se puede hacer un poco más evidente pues lo que nos están preguntando. Entonces vamos a quitar esto de acá como para que se vea. Listo, entonces teniendo esto, lo que vamos a poner es para, digamos que para hallar la superficie, vamos a colocar un condicional, sería si, ok, está en inglés, condición y entonces en condición, lo que le vamos a colocar es, porque pues queremos como la parte del cilindro, entonces queremos toda esta parte del cilindro como hasta la, digamos que la coronita, que sería como esto. Entonces es lo que primero vamos a colocar acá, en lo que decía como condición. Entonces colocamos si x al cuadrado, x ok, ahí está, x al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto igualmente lo igualamos a 1, pero pues igual a 1 porque es el círculo de radio, y aquí no es igual, sino es menor o igual a 1. Y aquí vamos a colocar la función que colocamos acá arriba. Entonces igual, abrimos la raíz, 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Entonces este es el condicional para, como les dije, para encontrar la superficie. Entonces es lo que se hace. Lo siguiente que vamos a realizar aquí, ok, entonces ya teniendo esto, bueno, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Listo. Ya con esto podemos darnos cuenta, digamos, que desde donde queremos lo que nos están pidiendo en conclusión. Entonces, lo que nos están pidiendo es desde acá hasta, digamos, que esta coronita, que fue lo que nombramos anteriormente, que es lo que nos está dando este, que es el que está encendido. Listo, entonces lo que podemos hacer para hallarlo es integrar de esta parte, desde la coronita hasta acá, o sea, integrar esto. Vamos a prender esto mejor, integrar esto y luego multiplicarlo como multiplicar el resultado por 2, que es como sería como esto, porque nos están pidiendo como 2 veces, por decirlo así. Entonces, para tener las coordenadas cilíndricas, que es el siguiente paso que vamos a realizar, entonces vamos a escribir f de x, y
Entonces colocamos lo que les dije, entonces f de x, y. Bueno, entonces esto sería como reemplazar en z, que sería de 0 hasta la coronita, que es lo que la coronita que digamos que de alguna manera se ve acá, luego le cambiamos el color. Es decir que de la coronita digamos que hasta esto de x, 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Coseno, seno, entonces digamos que aquí lo que deberíamos colocar, entonces esto es igual a la raíz de 4 menos y coseno, bueno, pero aquí como estos dos están elevados al cuadrado, estos dos se cancelan, entonces digamos que ya podríamos colocar como 4 menos y, pero acá al cuadrado, y ya fuera de la de la raíz, podemos colocar y, que sería como el jacobiano, que sería como sería ese. Esto es como si se hubiera ya integrado una vez con respecto a z. Entonces, luego de esto ya integrado una vez, digamos que de alguna manera con respecto a z, primero vamos a cambiar el color a esto. No, a este. Entonces, configuraciones acá, y acá le cambiamos el color como perdón, necesito uno como clarito para que, bueno, ok, en este como que se ve un poco más. Listo. Sí, se distingue, sí. Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es integrar con respecto a r. Entonces, nuestra r varía desde 0, desde el centro hasta 1, que es el radio como tal del cilindro, que ya se los había dicho antes. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a colocar acá función variable, y en la función sería f de x, y igual, pero la variable aquí la vamos a colocar hasta y, porque pues como nos damos cuenta, bueno, ahí lo dejamos pensar un ratico, y ya teniendo esto, nos damos cuenta que sí, que solo depende de y, o sea, no está dependiendo de ninguna más, solo está dependiendo ya se va a mover, solo está dependiendo de y. Entonces voy a correr esto por acá. Listo. Luego de esto ya digamos que se puede multiplicar por 2pi, entonces es digamos que lo que vamos a hacer enseguida. Ok, entonces lo que vamos a hacer ya es lo que les digo ahorita, vamos a colocar 2pi. Eso lo vamos a evaluar, entonces digamos que es por bueno, vamos a colocarlo así, por c, y lo que digo lo vamos a evaluar entre 0 y 1, que es el radio del cilindro, y aquí vamos a colocar igual c, y lo vamos a evaluar entre 0,0, que es el límite inferior con el límite superior. Ok, entonces, bueno, acá tenemos que, como lo había dicho antes, como son las dos partes, entonces acá se puede multiplicar de una vez por 2. Entonces vamos a colocar acá de una vez por 2, y luego, bueno, que ya acá ya cargó, pero me acabo de dar cuenta que acá no es por, sino acá es 0, entonces digamos que eso ya nos cambia la respuesta que teníamos acá. Entonces, ok, bueno, acá ya cargó, y acá ya nos da la respuesta, que este sería 11.74, que es lo que nos están preguntando en el enunciado. Eso, bueno, acá se tiene que aclarar que esto acá se está haciendo porque, pues como vemos acá no
digamos que no existe x, entonces como no tiene x, realmente se puede multiplicar acá por 2pi, lo que hace que de una nos dé resultado. Si de alguna, o sea, si caso hipotético hubiera x, nos tocaría tomar c, y en vez de colocar 0, digamos que se evaluaría en x y luego con el límite superior, y luego a eso se le restaría el límite inferior, pero digamos que claramente nos tiene que dar lo mismo, 11.74. Entonces, lo que les digo, si hubiera x nos tocaría volver a integrar. Pero realmente acá ya está resuelto el problema, entonces eso sería lo que se debe hacer. Gracias.